RTBC, sentimos a Colombia. Oyendo al señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura y al señor ministro de las TICs, siente uno una real esperanza sobre la implementación del Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo. Es que cuando el señor ministro nos confirma que todos los municipios del país, o por lo menos un altísimo porcentaje, van a tener internet, pues pensar que es posible implementar el código deja de ser un sueño y se convierte en una realidad. Y si a eso le sumamos lo que constata el señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en el sentido del plan que se está desarrollando en una mesa conformada no solo por el gobierno nacional, sino por la rama judicial que de manera conjunta y articulada tiene un propósito claro, y es poner a la justicia en el siglo XXI, pues las esperanzas sí que se siguen concretando. Y es forzoso recordar por qué llegamos a la ley 1437, es forzoso recordar por qué Gustavo Aponte pensó que había que repensar la jurisdicción. Era una inquietud que nos concernía a todos, una inquietud que nos asaltaba pues frente a esa constatación de esa justicia absolutamente colapsada, pero no por ineficiente, sino que yo siempre he sostenido por eficiente. ¿Por qué el administrado acudía a la jurisdicción contencioso administrativa? Porque sabía que había un juez ante el cual reclamar la protección de sus derechos. Por eso esta mañana cuando llegué, lo primero que observé fue la hermosa frase, señor vicepresidente y señor presidente del Consejo de Estado, con que identifican este encuentro, una jurisdicción moderna garante de los derechos. Es que eso fue lo que llevó a la modificación de la ley 1437, la conciencia de que esta es una jurisdicción ante la cual pueden acudir los administrados cuando la administración por cualquier motivo, muchas veces por falta de presupuesto, otras por desorganización, es incapaz de resolver, es incapaz de satisfacer esas pretensiones que los administrados están formulando ante ella. Y es por esa razón que en ese repensar de la jurisdicción que dio lugar a la expedición 4 años después del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo primero que se hace es modificar esa primera parte del código destinada a la administración, modificación cuya implementación, por supuesto que está fundada en la implementación de la conectividad del país. No de otra manera podría desarrollarse esa primera parte del código. Primera parte perfectamente articulada con la segunda, a través de la cual, quiero advertir, el propósito no era descongestionar a costa de negar el acceso a la justicia, porque el norte que dirigió al código todo el tiempo fue garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia, garantía que se logra cuando es posible presentar una demanda en condiciones de igualdad y en condiciones de un claro acceso, porque tenemos a un juez claramente definido ante el cual presentarla, porque tenemos elementos que facilitan la presentación, como el litigio en línea, en el cual conforme al nuevo código la demanda podrá presentarse a través de un mensaje de datos, perfectamente validado, por supuesto, bajo todos los elementos que aseguran la veracidad, conservación de ese mensaje de datos. Porque ese nuevo código concibe un proceso adelantado a través de 3 etapas, todas ellas en audiencia que van a quedar grabadas y que van a quedar grabadas también con todo el paquete de seguridad que sea necesario para garantizar la permanencia y conservación de la información allí contenida, y en una audiencia en la cual se va a proferir sentencia y en la cual se va a notificar a las partes. En otras palabras, ese nuevo Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo tiene muchos cambios que superan con creces la tecnología,
porque es que además pasamos del sistema escrito al sistema oral, pero adicionalmente, y es a lo que yo me quiero referir de manera concreta, pasamos a un juez eficaz, actor, protagonista del proceso. Pasamos a un juez que no puede utilizar la norma que permite dictar sentencia dentro de la misma audiencia de fallo o anunciar el sentido y después escribir la decisión o suspender la audiencia para luego dictar la decisión. Ese juez no puede utilizar siempre la tercera opción. Esa tercera opción debe ser excepcional. Es que necesitamos jueces comprometidos con el cambio. El esfuerzo que se está haciendo por parte del Gobierno Nacional, por parte del Consejo Superior de la Judicatura, por parte de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, tiene que estar acompañado por ustedes los jueces. Necesitamos jueces preparados en derecho, necesitamos jueces que conozcan el tema que manejan y que entonces sepan utilizar la tecnología, porque todo este esfuerzo gigantesco no puede terminar en que el juez dice, sí, yo he tramitado todo esto en la audiencia, he conocido el proceso, pero es que a mí me faltan como datos, conocimientos jurídicos para poder adoptar una decisión y entonces yo suspendo y después dicto sentencia por escrito. Si tenemos un juez que sigue actuando con esa mentalidad, no estamos haciendo nada. El mensaje es que el juez tiene que privilegiar la decisión inmediata. Yo recuerdo mucho cuando Enrique José Arboleda insistía dentro de la comisión, y creo que todos nos mirábamos sorprendidos con la idea, es que no podemos tener a un juez que esté atendiendo a la vez varias audiencias, es que es un juez que tiene que coger un proceso, estudiárselo y fallarlo de manera inmediata, porque si no lo único que estamos haciendo es volviendo al tema de las audiencias de que dentro de 8 meses fijamos otra y a los 16 meses y a los 24, porque el juez tiene muchos procesos. En Brasil, un juez dicta 1.700 decisiones al año dentro de este proceso virtual, porque es un juez que está instruido, tiene una mentalidad y una preparación para decidir rápidamente. Toda esta tecnología tiene que estar unida a esa capacidad del juez de proceder a decidir de manera rápida, de proceder dentro de la audiencia a adoptar las decisiones que le corresponden. Solo de esa manera será posible que la gran reforma a la Administración de Justicia, que está concebida en los nuevos códigos de procedimiento administrativo y contencioso administrativo, en el nuevo Código General del Proceso, sea eficaz y efectiva. Porque es que la reforma es mucho más que pasar del proceso escrito al proceso oral. La reforma es mucho más que tengamos salas de audiencia como se están garantizando. La reforma es mucho más que tengamos la tecnología, los sistemas, la grabación y por sobre todo la conectividad, porque no se trata única y exclusivamente de tener un proceso digital que tengamos almacenado y no tengamos papel, sino que se trata fundamentalmente de que la comunicación entre juez y partes, la comunicación entre partes y secretaría, sea una comunicación ágil, surtida a través de este sistema de conectividad. Unas notificaciones virtuales como las consagra el Código Contencioso Administrativo. Y todo lo que hemos oído de nuestros panelistas, pues lleva a la conclusión de que eso tecnológicamente va a ser posible, de que económicamente se ha dispuesto de los recursos necesarios para que ello sea posible. Es decir, hay un plan que va a demorar unos años, pero que comienza ya. Hay un plan que desde el año entrante se estará ejecutando para que en el término de 4 o 5 años esto sea una realidad. Pero en ese entretanto, los jueces tienen que formarse. Y no solamente los jueces, sino que los abogados litigantes, los estudiantes de derecho, son también destinatarios claros de esa nueva formación. Siempre refiero que bien podemos definir o diferenciar la población judicial entre los nacidos antes del 70 y los nacidos después, porque es que quienes nacieron después van a tener que tener una formación, si me lo permiten, mínima, comparada con quienes nacieron antes, porque todos sabemos lo que es la mentalidad de los jóvenes,
Esta cantidad de jueces jóvenes que tenemos acá seguramente van a ser introducidos en el mundo del proceso virtual con mucha más facilidad que aquellos que nacimos antes de la década del 70. Porque es que esa mentalidad de quienes nacieron después es una mentalidad tecnológica, virtual, imbuida de todos estos procedimientos, y se les va a facilitar poder adelantar ese proceso virtual. Diferente es la situación que se presenta en relación con quienes tenemos una mentalidad distinta, pero eso no significa que sea imposible. Sencillamente habrá que invertir más recursos económicos y humanos en la formación de ese juez que no está acostumbrado al manejo de la tecnología. Por eso, cuando oía a los conferencistas que nos antecedieron, cuando llegué estaban en una conferencia en la que el magistrado mexicano refería de una manera elemental cómo se ingresa a la pantalla, qué es lo que hay que hacer, cuál es la tecla que hay que espichar. Eso es lo que necesitamos. Es decir, entre más sencillo y más elemental, más fácil que todos nos vayamos acostumbrando a lo que va a suceder en adelante. Pero insisto en que el tema no es solamente tecnología, el tema es también formación jurídica. Y formación jurídica acompañada de una formación de ciencias judiciales, porque es que el juez del siglo XXI, ese juez que va a estar encargado de tener la justicia del siglo XXI, es un juez omnicomprensivo, que conoce de muchos temas. Es que el tema en muchas oportunidades supera el jurídico. Recordemos lo que se decide vía tutela o lo que se decide en una acción popular. Recordemos todos aquellos temas en los cuales el juez resulta ser el sustituto de la administración, y me refiero concretamente al juez contencioso administrativo, a la hora de decidir. Recordemos al juez que receta medicamentos, ordena cirugías, la construcción de puentes, de edificaciones, no sé, mil cosas que suelen suceder en todos nuestros procesos, en acciones populares o en acciones de tutela. Ese juez tiene que ser formado en ese tipo de ciencias. Y no pretendo, por supuesto, que el juez sea ingeniero, médico y todo a la vez, pero sí sería muy bondadoso que el juez al menos supiera leer el dictamen. Y lo digo simplemente por experiencia. Las dificultades que sentimos como jueces cuando llega un dictamen técnico en alguna de estas materias son dificultades que pueden ser superadas a la hora de entender lo que están diciendo los expertos, simplemente con una formación adecuada. En otras palabras, necesitamos un juez formado en tecnologías, un juez formado en ciencias auxiliares de la administración de justicia, pero por sobre todo un juez formado en derecho, un juez que sea capaz de decidir rápidamente, un juez que no espere que el secretario le escriba la decisión, un juez que sepa cuál es la decisión que tiene que adoptar, un juez que conozca el expediente desde el comienzo, no como sucede hoy, y también simplemente refiero a mi propia experiencia, que uno solamente aprende el conocimiento del proceso cuando el proceso ya está para sentencia, porque a qué horas se iba a estar estudiando el proceso si es que sobre la marcha había tanto para decidir que no era posible que uno supiera finalmente en esa audiencia que iba a estar qué era lo que estaban pleiteando las partes, cuál es el objeto del litigio, finalmente cuál es la causa que está pendiente de decisión, qué es lo que falta de probar. Y entonces el juez, por salir del paso porque tenía mucho oficio, entraba a decretar todas y absolutamente todas las pruebas que habían sido pedidas por las partes sin ningún análisis sobre si se necesitaban o no, con un absoluto e inútil desgaste del juez, de la administración de justicia, de los recursos. Ese juez hay que replantearlo. Este juez de este proceso concebido en la ley 1437, y así se pensó, es un juez que desde entrada irá a conocer lo que las partes están pleiteando, cuáles son los hechos de la demanda y su respuesta, qué fue lo que las partes finalmente admitieron para que en la audiencia inicial fije el litigio, entendiendo por fijación del litigio no solamente la controversia jurídica planteada, sino cuáles son los hechos que necesitan pruebas, porque en este proceso oral, que además es virtual, no se van a practicar sino pruebas para la demostración de aquellos hechos en relación con los cuales hay controversia.
Lo que está admitido por las partes no necesita ninguna prueba, no necesita ninguna demostración. Y ese juez que aprende el conocimiento desde el principio, ese juez que sabe frente a qué proceso está, qué es lo que las partes finalmente quieren, pues es un juez que con todas esas ayudas tecnológicas también tiene que aportar su ayuda. Y el aporte que se espera de todos los jueces, y es un aporte al que yo los invito a comprometerse, a que yo, que vengo de la rama judicial, que vengo concretamente de la jurisdicción contenciosa administrativa, quiero decirles que eso es lo que yo estoy esperando como Ministerio de Justicia para efectos de que nosotros logremos la operatividad real de los nuevos códigos de procedimiento. Ese aporte no es nada distinto que su compromiso a facilitar. Los procesos concebidos en el Código Contencioso y en el Código General del Proceso son procesos ágiles. No inventemos trabas donde no existen trabas, facilitemos, propugnemos por llegar a lo que queremos, y eso que queremos no es nada distinto que tutela judicial efectiva. Tutela judicial efectiva que no tenemos hoy, y que no tenemos porque no puede ser tutela judicial efectiva una decisión que se aleja de los estándares de una justicia pronta y cumplida. Decidir dentro de 10 y 15 años, y no por mora, soy la primera en reconocerla, sino por la gran cantidad de demanda de justicia, no puede ser tutela judicial efectiva. Todos estos instrumentos de que se está dotando a la rama judicial, todo ese plan de acción que se está llevando conjuntamente entre el Gobierno Nacional y la rama judicial, tienen que contribuir a lograr el propósito único que inspiró la Ley 1437.